Hola, mis yokais, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues vamos a seguir con Monster Pet Evolution. Vamos con la presentación. Inclínense ante el rey de los conocimientos más antiguos, el portador de la palabra y amante de las siestas, Louis. Vale. Ahora en inglés, bow down before the king of ancient knowledge, the bearer of words and lover of siestas, Louis. Sí, sí. No se olviden de seguirme para seguir creciendo mucho más. Y pues sí, pues si llegamos a los 60, se va a aumentar media horita los días de reacciones y los días de juegos. Sí. Ya. Eso significa que va a haber 2 horas y media de reacciones, 2 horas y media de juegos. Y en el día que toquen los juegos más RPG Maker, creo que serían unas 3 horitas. ¿Ok, güey? Perfecto. Perfectísimo. Veremos. Vale. Perfecto. Comencemos a ver dónde lo dejé. Monster Pet Evolution. Capítulo 35. Rinoceronte de hierro. Durante los 2 días siguientes, Peng se mantuvo en su oficina, pero los clientes eran escasos. Quizás su reputación por cobrar comisiones exorbitantes se estaba esparciendo, lo que sea que fuese. Solo pude completar un trabajo en estos 2 días. Ese trabajo era ayudar a un cliente a subir del nivel 7 a su rata pasteur gigante. Nadie nacía sabio o aprendiendo. Este tipo de personas solo existían en historias o en cuentos de hadas. Peng era una persona ordinaria. Lo que lo diferenciaba del resto era que trabajaba extremadamente duro. Cada vez que hacía algo, hacía el esfuerzo de ser cada vez más prudente, cada vez más prudente. Aunque él pudo haber terminado ese trabajo solo en 2 horas, escogió disimular sus habilidades. Su cliente igualmente se encontraba generalmente satisfecho del éxito del trabajo, solo que pagar por las comisiones de Peng le dolía un poco. Luego de 2 días volvió a la vida regular de la escuela. Desde la última semana de entrenamiento, Darcy se volvió más fuerte.
El largo de su cuerpo alcanzó un total de 9 pies. ¡A la madre! 9 pies. Y su circunferencia había aumentado también. Debido al fuerte entrenamiento de todos los días, el apetito de Daisy también incrementó sustancialmente. Su caparazón también había tomado un color más profundo, al incrementar su defensa. Sus extremidades eran más gruesas y fuertes también. Las clases prácticamente ocuparon todo el tiempo de los estudiantes. Incluso luego de la escuela, tenía que poner horas extra de entrenamiento para poder ponerse al día con el progreso de las lecciones. En los últimos días, los ciudadanos de la ciudad de Chang'an se dieron cuenta de que de repente había muchos más adolescentes entre 17 y 18 años entrenando a sus familiares en sus vecindarios y en áreas abiertas aisladas. Yo digo que para, yo digo, ¿para qué nos estamos partiendo el trasero? Incluso si pasamos el examen, es posible que igual no lleguemos a una de esas escuelas importantes. Luego de graduarnos, probablemente todos terminemos en un trabajo de 9 a 5. En realidad, quién sabe si siquiera encontraríamos un trabajo, menos que nos, con- menos que nos convirtamos en entrenadores de monstruos, dijo alguien, secretamente a la persona a su lado, durante el entrenamiento. Esa persona estuvo de acuerdo. Tiene razón, ¿por qué no le preguntamos al instructor si podemos irnos? ¿No le dijimos al instructor antes que si nos vamos ahora, nos tratará como desertores? ¿Por qué no nos aguantamos por este mes? Después de todo, dijeron que son los que caerían a 1200 personas. Después de un mes, podemos volver a estudiar para el examen de literatura. Podemos pasar este mes como si fuera periodo. La primera persona sonrió mientras respondía. Eso tiene sentido. Había muchos entre los estudiantes que pensaban igual. Esos días de entrenamiento aburrido y repetitivo hacían que todos tuvieran ganas de renunciar. Eso era algo natural, y también una personificación de la pereza en la naturaleza humana. Las clases de cadete de los entrenadores de monstruos no eran tan fáciles como se creía, y definitivamente no eran tan divertidas como pensaban. Muchos de los estudiantes se estaban empezando a rendir. Después de todo, todavía, todavía podían tomar el examen de literatura. No necesitaban trabajar tan duro ni cansarse tanto todos los días. Como dice el dicho, incluso si el cielo se cae, habrá personas más altas que tú para soportarlo primero. Ser un entrenador de monstruos de combate significaba enfrentarse a lo desconocido. Era difícil anticipar si tendrían o no simplemente una muerte horrible en la jungla. Cuando uno decide rendirse, encuentra mil razones para pensar que debe hacerlo. Todos esos comportamientos eran vistos claramente por el instructor, quien no tenía intenciones de recordarle nada a los estudiantes. Simplemente se para a un lado, viendo a entrenar a los estudiantes, sin intentar interrumpirlos para convencerlos de lo contrario. Solo hablaba cuando los mismos estudiantes se acercaban a preguntar. Incluso si había estudiantes escondiéndose en una esquina, escabulléndose, escabulléndose, él, él hacía la vista gorda. Openg estaba a un lado, trabajando duro, disfrutando del duro entrenamiento. El entrenamiento era naturalmente aburrido, pero siempre y cuando tuviera una visión por la cual trabajar, incluso las tareas más aburridas podían transformarse en una motivación para avanzar.
Gao Peng estaba sosteniendo un cronómetro en su mano izquierda. Delante de él, Daisy estaba corriendo hacia una fila de pilares de piedra con extrema agilidad. Gao Peng detuvo el cronómetro en el momento que Daisy avanzó por los pilares. 7.47 segundos, 0.4 segundos más rápido que la última vez, dijo Gao Peng mientras limpiaba las gotas del sudor de su ceja. La temperatura había aumentado estos últimos días y hacía bastante calor al pararse debajo del sol por tanto tiempo. Al completar la corta carrera, Daisy corrió con sus múltiples piernitas para buscar su premio. Gao Peng dio unos golpecitos en su cabeza y luego sacó unos gusanos de la harina gigante de una caja que guardaba para alimentarse él y a Daisy. Daisy los devoró, llenando todo de saliva. Se los comió como fideos. Al tocar la cabeza fría de Daisy, el ánimo de Gao Peng también bajó gradualmente. Chicos, los Mizukay, perdón. Los gusanos de la harina eran los gusanos favoritos de Daisy. Eran ricos en nutrientes y proteínas, especialmente estos gusanos de la harina gigantes que mutaron luego del cataclismo. Eran tan largos como un palillo chino y sus cuerpos estaban llenos de nutrientes. También eran gordos y jugosos, lo que los hacía deliciosos. Oh, Peng, parece que has entrenado bien a tu familiar, dijo una voz que sonaba como pesas. Sí, la voz era masculina y fuerte. Esa es la palabra correcta para describirlo. Oh, Peng se dio vuelta y todo lo que vio fue negro, como si el cielo se hubiera oscurecido de repente. Dio dos pasos hacia atrás para poder ver mejor. De pie, frente a él, había una chica con coleta que medía 2 metros de altura y vestía un atuendo deportivo gris. Tenía una nariz angular, ojos muy abiertos y cejas gruesas. Si todas esas características estuvieran en un niño, definitivamente lo harían parecer realmente masculino. ¿Es una yoyos? ¿Es una yoyo? Dios mío. Con tal altura, solo con estar allí de pie traía una inmensa sensación de presión a cualquiera que estuviera a su alrededor. Gracias por tus elogios. Gracias por tus elogios, asintió Gao Peng. A su lado, Daisy notó que un extraño estaba hablando con su maestro, por lo que se tendió en el suelo, obedientemente, sin moverse. Dada la apariencia llamativa de la niña, no había manera que Gao Peng no hubiera oído hablar de ella antes. Esta era Mu Tieying. Ella era la destructora de curvas de la preparatoria séptima. ¿Destructora de curvas? Estaba constantemente entre los mejores estudiantes en el nivel en términos de resultados. Después de que las dos escuelas se fusionaron, ella había elegido ser entrenadora de monstruos. A los ojos de muchos, ella era una persona rara, al igual que la gente como Gao Peng. Esto se debía a que entre los estudiantes que obtenían buenas calificaciones, Esto se debía que entre los estudiantes que obtenían buenas calificaciones, como ella y Gao Peng, dentro de las dos escuelas, solo ella y Gao Peng eligieron postularse para ser cadetes de entrenadores de monstruos. Ya tenían un futuro brillante por delante con sus resultados, pero en su lugar optaron por recorrer un camino tan incierto. Mucha gente no entendía sus acciones. ¿Sería factible ingresar a una buena universidad antes de desarrollarse como entrenador de monstruos? ¿Por qué elegir ser un cadete
de entrenador de monstruos ahora. Estoy aquí porque deseo formar un grupo con ustedes, dijo Mutejin con sinceridad. ¿A formar un grupo? Gao Peng estaba un poco sorprendido, pero también recordó que el instructor había mencionado esto antes. Después de elegir a 1200 estudiantes, se dividirían en grupos de 2 miembros cada uno. Cada miembro tenía que tener un tipo diferente de familiar para que pudieran entrenar sus habilidades de cooperación. Hacia el final del programa del entrenamiento, las batallas se llevarán a cabo entre estos dos pequeños grupos, y sus puntuaciones también se darían en función del rendimiento del grupo. ¿Por qué buscarme? Gao Peng estaba un poco perplejo. Después de todo, él no la conocía en absoluto. Porque el resto de ellos son todos plebeyos cuando se trata de estudios. No tengo un lenguaje común entre ellos, respondió Mutejing con una honestidad brutal. Esta Mutejing realmente se las arregla con las palabras. Gao Peng suspiró. ¿Dónde está tu familiar? Gao Peng vio a Mutejing parada sola sin su familiar y se lo preguntó por curiosidad. Semilla de loto. Mutejing se dio la vuelta y silbó. Se dio la media vuelta y silbó. En la distancia, una pequeña colina que estaba en silencio allí, de repente cobró vida. Ojos brillantes miraron en su dirección, y dos orejas pequeñas se levantaron. Luego, con sus miembros gruesos y fuertes, corrió como loco. El suelo de cemento por el que pasó se sacudió bajo sus pies, se sacudió bajo sus... El suelo de cemento por el que pasó se sacudió bajo sus movimientos como si un tanque cruzara la llanura abierta. Mu Tejin, que tenía 6 pies de alto, parecía pequeña a su lado. Hizo un fuerte resoplido. Mu Tejin frotó suavemente la cabeza del rinoceronte de hierro. Este gigante parecía disfrutarlo mucho. Cerró suavemente sus ojos y frotó su cabeza sobre el cuerpo de Mu Tejin. Nombre del monstruo: rinoceronte de hierro. Nivel del monstruo: 12. Nivel élite. Grado del monstruo: perfecto. Atributo del monstruo: metal. Condición del monstruo: saludable, feliz. ¿Y? Vamos a nuestro descansito de 3 minutitos. Luego hablamos. Vale, corrió por título. ¿Ok? Vale, vale. Vale, 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 vale. Todo listo. Ah, a ver, por lo que veo, posiblemente, igual que otras veces, son unos 5 capítulos, creo yo. Creo que sí. Y por lo que veo, la duración de este
Sí, sí pueden ser 5, ya o así. ¿Sabe por qué no? Sí. Al ser una novela, no, pues normalmente tiene 4 capítulos, porque ya se llegó un quito, sí, hace tiempo, y por eso tiene 4 capítulos. Pero sí, yo creo que van a ser 5. Creo que sí, creo que sí. 30 segundos. Seguimos, Miyokai. 30 segundos. Esta pequeña pausita la pueden usar para platicar, para preguntar lo que quieran, o así. Sí, sí. Ah, cierto. En mi Twitter o X tengo una publicación fijada para que pregunten lo que quieran y responder todo el 21 de abril. Así que sí, vamos a continuar. Es mi aniversario. Sí, un año como VTuber. Sí. Monster Pet Evolution. Capítulo 36. Un gran chico gentil. Tu rinoceronte de hierro no creció todavía, ¿verdad? Copen mira al rinoceronte de hierro de arriba abajo. Este gran monstruo debería estar en un periodo de crecimiento. De lo contrario, un rinoceronte adulto no sería tan grande. El rinoceronte adulto era considerado como uno de los familiares más fuertes de nivel líder. Su piel dura y gruesa era tan fuerte como una tabla de hierro. Su enorme cuerpo podía aplastar a todos los enemigos que tenía delante. Y en cuanto al aterrador cuerno de su cabeza, esa cosa definitivamente no era decoración. Sí, Semilla de Loto tiene un año. Es difícil contar la edad adulta de los monstruos después del cataclismo, pero en comparación con otros monstruos, equivale a 12 años de un humano. ¡A la madre! Mientras decía esto, Mutejin palmeó la piel de rinoceronte de hierro. Un año de edad, asintió Gao Peng. Y así escuchó la conversación. Inmediatamente se puso de pie y se apoyó en el hombro de Gao Peng, hablando en la mente de Gao Peng. Tengo 3 años, tengo 3 años. Al escuchar sus palabras, Gao Peng sonrió y le dio una palmada a la cabeza así. Sí, sé que tienes 3 años. Cute, aterrador pero cute. Falso horror. Dachi se apoyó en el hombro de su dueño, mirando a este gran rinoceronte con curiosidad. El gran tamaño de este rinoceronte de hierro lo intimidaba. Gopeng podía sentirse pánico. Pellizcó suavemente sus antenas para relajarlo. Miró al rinoceronte de hierro. Este gran chico podría ser un atacante o un defensor. Todo dependía cómo Mutejing planeaba entrenarlo. O podría ser ambas cosas. ¿Qué tipo esperas que sea? Un defensor, creo. Mutejing acarició suavemente el cuerno de rinoceronte de hierro. Semilla de Loto es muy tímido. Suele dar paso a monstruos que son docenas de veces más pequeños que él. ¿Es tan tímido? ¿Es tan tímido? Gao Peng no pudo evitar juzgar a este rinoceronte de hierro. No juzgues a un rinoceronte por su aspecto. Voy para tomar mi yokai.
Al ser medido sin escrúpulos por Gao Peng, el rinoceronte de hierro se sintió avergonzado. Bajó la cabeza, empujando a Mu Teijing ligeramente. Esa es mi condición. Si crees que no es factible, entonces olvidémoslo, le dijo Mu Yiting a Gao Peng con seriedad. Gao Peng pensó por un momento y luego preguntó: es tranquilo ahora, pero ¿y si está enojado? ¿Alguna vez has tratado de irritarlo para controlar su agresividad? Muy Teijing parecía aturdida y pensó por un momento. Luego se disculpó con una sonrisa diciendo: lo siento, ya que mi familia y a mí nos gusta mucho, nunca hemos sufrido ninguna lesión grave. No estoy segura de si sería agresivo cuando esté enojado. Pero está bien que sea un defensor por ahora. Tal vez debido al hecho de que se tarda en sentir dolor, tiene una fuerte tolerancia al dolor. La confianza de Mu Teijing se había ido. Cada vez que la gente se encontraba con su familiar, suspiraban al verlo cuán grande y fuerte era, el rinoceronte de hierro. Pero solo ella sabía que su semilla de loto no era adecuada para ser atacante. Esto no era justo para Cao Peng. Mu Teijing suspiró, planeando irse. De pie junto a ella, Semilla de Loto parecía haber sentido la depresión de su dueña. Sollozó suavemente y quería consolarla, pero no sabía cómo, así que solo pudo acariciar a su dueña con su gran cabeza. Mutein se rió por lo estúpido y lindo que se veía. Ella apartó su gran cabeza. Ve a jugar solo. Dijiste que quería... Dijiste que querías ser mi compañera de equipo. Claro, estoy de acuerdo en que es agotador comunicarme con los vagos, dijo Gaupen detrás de ella. ¿Qué? Tin se sorprendió. Esta respuesta era inesperada. Se dio vuelta y miró a Gaupen. Gaupen se encogió de hombros. Está bien ser amable. Las habilidades se adquieren a través del entrenamiento. Es difícil encontrar familiares con talento, se dijo Gaupen en su mente. Había bastantes familiares en la actualidad, pero el 99% de ellos eran monstruos normales. Solo había unas pocas docenas de familiares excelentes, mientras que solo dos de ellos estaban en grado perfecto. Uno era el oso brillo eléctrico de su compañero de clase, Shin Han-kyo, y el otro era rinoceronte de hierro. No era fácil detectar el grado de un familiar. Primero que todo, los entrenadores necesitaban una gran cantidad de muestras en este familiar. Luego, necesitaban comparar estos datos con el mismo tipo de muestras de monstruos. ¿En serio? ¡Wow! 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 Tipo de muestras de monstruos. Solo a Gaupen le resultaba sencillo, ya que lo único que tenía que hacer era echar un vistazo al monstruo. Por lo tanto, muchos de los nuevos grados de especies quedaban indeterminados. Al principio, cuando nació Tontin, el director Chen probablemente lo había calificado como un familiar excelente y corriente. La gente podía pensar que los creadores de monstruos trataban con familiares raros o de alto grado todo el tiempo, pero en realidad este no era cierto. Estos familiares no eran comunes, era solo debido a sus identidades especiales que conocían a estos familiares con mayor facilidad. Tu familiar está dotado, será mejor que trabajes duro con él, no desperdicies su talento. Gopeng miró al rinoceronte de hierro y se acercó. Al ver que un extraño se acercaba, Semilla de Loto negó con la cabeza, ansiosamente.
Gaupen hizo una pausa, manteniéndose a 2 pasos de Semilla de Loto. Semilla de Loto estaba un poco nervioso. Luego miró a Gaupen con... Luego abrió sus ojos, mirando a Gaupen con curiosidad, pero también tímidamente. Oye, chico grande, saludó Gaupen a Semilla de Loto. ¿Eh? Semilla de Loto retrocedió 2 pasos con vergüenza. Tenía una voz aguda como un bebé y actuaba actuando de manera mezquina. Miró a Gaupen y luego de repente se dio la vuelta y salió corriendo. Es demasiado tímido. Necesitas darle un entrenamiento duro. Sé que no estás dispuesta a verlo sufrir por un trabajo duro, ya que lo viste crecer. Pero si realmente quieres que sea un defensor, que sea un atacante, no quiere que sea defensor, mimarlo solo arruinará su futuro el tuyo. Gao Peng negó con la cabeza. Después de todo, este no era su familiar, por lo que no debería interferir en el entrenamiento de otras personas. Él estaba ofreciendo su consejo. Como iban a ser compañeros de equipo, él estaba asumiendo su propia responsabilidad. Su propia responsabilidad. Cuando regresó a casa de la escuela, Gao Ping fue al mercado a buscar algunos materiales. Cada material se vendía en diferentes tiendas, por lo que le tomó mucho tiempo preparar todo y volver a casa. Después de que llegó, hizo a un lado los materiales adicionales y luego puso el resto en orden. Daisy estaba a punto de subir a nivel perfecto. Habían pasado 2 semanas desde su última evolución a grado excelente, pero para Daisy pasar al nivel perfecto significaba que llegar al nivel líder no era trabajo difícil. Solo hacía falta seguir un entrenamiento regular. Gaupen fue muy cuidadoso con los materiales. Había algunos materiales altamente tóxicos. Si se distraía, incluso por un segundo, se metería en un gran problema. Fue a la habitación para ponerse un tipo de traje desinfectante blanco. Daisy pensó que el traje de su dueño era gracioso. Hizo círculos alrededor de Gaupen por un rato, como si fuera a saltar sobre él. Gaupen lo detuvo apresuradamente. Detente, chico travieso. ¿No quieres evolucionar más? Gaupen se hizo cargo de cada material por separado y luego los sirvió a fuego alto durante 2 horas. Finalmente destapó la olla y un humo negro salió de la olla y luego entró en el ventilador. Gao Peng frunció el ceño. Este humo oscuro no era muy venenoso. No tardó mucho en disiparse en el aire, pero más tarde, cuando usó porciones más tóxicas, no podía ser tan casual como esto. Parecía que necesitaría un laboratorio especial, pero costaría mucho construir uno. Sintió un dolor de cabeza por un momento. La olla estaba seca. Solo una capa de color negro semisuave quedó en la parte inferior. Después de hervir esos materiales en la olla, no se pudo usar más. Sin lugar a dudas, Kaupen movió la olla al suelo y luego golpeó su borde con un palillo. Hora de cenar. ¿Ok? Toca nuestro descansito de nuevo. Vale. Ok, ok. Perfectísimo.
Dios, ay, Dios mío. Y espero que les esté gustando muchito, muchito. Sí que sí. Voy al turno. Y ahora me cae. ¿No? Vale, vamos volviendo. Un poquito más. Monster Pet Evolution, capítulo 37. Arañas salvajes terroríficas. El sonido ruidoso de los palillos hizo que Daisy levantara la cabeza. Después de encontrar la dirección del ruido, comenzó a arrastrarse. Daisy miró la sustancia negra dentro de la olla. Sus antenas rebalancearon un poco, pero no comenzó a comer. Olfateó un poco la sustancia pegajosa y luego retiró sigilosamente su maxilar de los bordes de la olla. Se dio la vuelta con una mirada de disgusto. Es venenoso, es venenoso, es venenoso. Gopeng no sabía qué decir. Pensó para sí mismo. Todo esta olla cosas, de cosas estaba hecha con materiales venenosos. Por supuesto que es venenoso. Pero me estás diciendo que tienes miedo al veneno. Debe ser una desgracia para todos los familiares de tipo veneno. Regresa y cómetelo todo. Tienes que comerlo para evolucionar. Si no comes, ¿cómo te volverás más fuerte? Dijo Gao Peng en un tono estricto. Después de que Daisy comiera todo sin dejar una sola gota, Gao Peng sonrió, aliviado. Daisy parecía un poco lento. En silencio encontró una esquina para recostarse y acurrucarse en forma de una bola. Mm, Al lado del bosque, brasa oscura, había un valle tranquilo. Allí, en una cueva oscura, unas pocas arañas gigantes de color gris se arrastraban lentamente desde las profundidades de la cueva. Sus ojos eran un rojo sangre brillante y olfateaban el aire circundante.
Cerca, en un denso matorral, emergió un pangolín, dorado con escamas brillando bajo la luz del sol. Una araña abrió su boca y disparó grandes cantidades de líquido viscoso de color blanco grisáceo. El líquido viscoso se revolvió por todas partes en las hojas y ramas y hierba. Al entrar en contacto con el aire, la sustancia blanca grisácea se solidificó rápidamente, perdiendo su pegajosidad, pero volviéndose resistente y fuerte. El pangolín dorado luchó para separarse de la sustancia, formando largos hilos blancos pegajosos, como el chicle húmedo que se estira. El pangolín dorado hizo un gruñido bajo y levantó sus escamas doradas, transformándolas en innumerables cuchillas afiladas. Enroscó su cuerpo y transformándose en su forma de bola, en forma de una bola. Al acurrucarse, abrazarse y girar, sus escamas afiladas se convirtieron en una formación de cuchillas giratorias. La seda de araña podía soportar una fuerza contundente, pero contra un borde afilado ofrecía una poca resistencia. Cuando se cortaron los hilos de seda de araña, el pangolín dorado pensó que finalmente podía escapar. Sin embargo, otra ola de líquido de color blanco grisáceo volvió a llover del cielo. El líquido pegajoso siguió aumentando, cubriendo gradualmente al pangolín dorado. El grupo de arañas rodeó al pangolín dorado, como un grupo de canallas continuamente escupiendo seda de araña blanca. Finalmente, un gran capullo blanco comenzó a formarse. No importaba cuánto luchaba el pangolín dorado, no podía liberarse de las interminables cantidades de seda de araña. Todo su cuerpo estaba finalmente pegado al suelo. Finalmente permaneció inmóvil en el suelo, después de gastar toda su energía, mirando con desesperación al grupo de arañas que se acercaba lentamente. De esa cueva, un sinfín de arañas salieron. Debía de haber sido su nido. Viejo Chen, dame la habitual. 30 libras de agujas de cedro gin. 30 libras de aguja de cedro gin, dijo Gao Peng mientras entraba a la tienda. Era sábado, Era sábado y acababa de abandonar su estudio. Era demasiado perezoso para molestar a otros para que lo entregaran a su puerta, así que decidió pasar por la tienda y comprar lo que necesitaba. Supongo que eso es un tipo de pereza buena, supongo. A 30 libras, respondió el hombre a Gao Peng, llamado Viejo Chen. Era un joven alto, delgado y bronceado, pero tenía el aspecto de un hombre mayor maduro. Muchos de los clientes habituales estaban acostumbrados a llamarlo Viejo Chen. ¿Con algo de tomar, Miyukai? Ya valí. Ya valí. Lo siento, señor Gao, solamente nos quedan 10 libras de agujas de cedrollín en nuestra tienda, dijo Lao Chen en tono de disculpa. Como se puede ver aquí, Gao Peng se sorprendió, pero agitó la mano y dijo, si 10 libras es todo lo que hay, tendré las 10, dámelas todas a mí.
Gaupen fue a una serie de tiendas cercanas solo para descubrir que las agujas de Cedrogen habían estado agotadas por algunos días. Por lo que recordaba, las agujas de Cedrogen no eran extremadamente comunes, pero tampoco eran raras. Si en estas tiendas se habían agotado, probablemente significaba que casi no quedaban agujas de este Cedrogen en Yang'an, ya que las tiendas en el centro de la ciudad tenían la mayor variedad de productos. Debido a que el estudio de Kaopeng estaba cerca, las tiendas estaban muy familiarizadas con él. Uno de los dueños de la tienda amablemente dijo: "No se trata solo de las agujas de Cedrogen. Algunos materiales han estado agotados recientemente". ¿Ok? Oh, ¿qué pasó? Gaupen tenía curiosidad, aunque había más de un método para promover a Tonjin un grado épico, ya había comido más de 200 libras de agujas de Cedrogen. Cambiar a un método alternativo sería problemático. Cierto, cierto. Nuestra tienda obtiene agujas de Cedrogen y un montón de otros materiales de terrenos privados cerca de las afueras de la ciudad de Yang'an, debido a que las mercancías son baratas y abundantes. Muchas de las tiendas de la ciudad de Yang'an obtienen sus materiales de esa parcela de tierra. El dueño de la tienda se detuvo para tomar una bocanada de humo antes de continuar compartiendo sus problemas. Tal vez la noticia del área estaba, Tal vez la noticia de que el área estaba cerrada no se haya difundido todavía, pero ese terreno está ubicado cerca del bosque Brasa Oscura. Hace aproximadamente una semana, un grupo de arañas canallas salió de la nada, y no solo se comieron la mayor parte de las plantas de atributo Yin en la parcela de tierra, sino que también a los otros monstruos de los bosques circundantes. Según el propietario, si no hubieran escapado, toda su familia se habría convertido en alimento de arañas canallas, arañas terroríficas. Toda el área alrededor de esa parcela de tierra había sido sellada por el ejército. Me temo que no podrás comprar ninguna aguja de Cerrojin por el momento. Arañas terroríficas. Copen destrozó su cerebro tratando de pensar si podía recordar algún monstruo llamado arañas terroríficas. Arañas terroríficas es solo un apodo que usamos. Las autoridades les han dado su propio nombre científico. Se llaman arañas brutales del diablo gris o algo así. ¿Ok? Arañas brutales del diablo gris. ¿Ok? El dueño de la tienda aspiró profundamente y terminó el cigarrillo en sus manos antes de pisar la colilla. Unos cuantos clientes nuevos entraron a la tienda y el dueño de la tienda sonrió disculpándose antes de entretenerlos. Si necesitaba algo más, si necesitas algo más, simplemente puedes echar un vistazo a la tienda. Gaupen miró al dueño de la tienda, que estaba presentando ingredientes a los clientes, y luego se dirigió a las calles abarrotadas. Era la hora pico fuera del trabajo. El tráfico estaba atascado y podía ver a los conductores jugando con sus familiares mientras esperaban para moverse.
Sonidos alegres venían de las ventanas de los coches. En esta jungla de concreto, hombres y familiares se reunían y pintaban un cuadro de armonía. Gao Peng exhaló y salió de la tienda con su bolsa de compras. Necesitaba darse prisa y terminar su negocio para ir a casa y comprobar si Daisy había terminado su evolución. Las agujas de cedro yin tenían una demanda bastante alta, porque eran alimentos de gran calidad para los monstruos con atributo yin. Gao Peng no se atrevió a relajarse una vez que escuchó las noticias y se apresuró a recorrer las diferentes tiendas de la ciudad donde aún había tiempo para comprar todas las agujas de cedro yin restantes. Al final logró comprar más de 100 libras de agujas de cedro-yin, pero eso significaba que casi no quedaría nada dentro de la ciudad. Después de eso, fue a la Asociación de Caza de Monstruos para presentar una solicitud de asignación a corto plazo de 300 libras de agujas de cedro-yin, que pagaría a $1,100 a Alianza por libra. Tampoco había agujas de cedro-yin en el desierto, pero también había agujas de cedroyin en el desierto, pero estaban distribuidas de manera desigual, eran poco frecuentes. Recolectarlas requería mucho tiempo y energía, pero si él podría realizar esa tarea con dinero, entonces no era necesario hacer un viaje arriesgado al desierto. Al volver a casa, Gao Peng se conectó a una línea para buscar en las noticias sobre las arañas brutales de Diablo Gris. Al haber introducido estas cuatro palabras clave, apareció una fila completa de artículos de noticias. Sorprendentemente, las arañas gigantes, extremadamente brutales y horrorosas, son en realidad, son realidad, son realidad. El residente de la ciudad, el señor Zhang, cuenta la noche más horrible en la que casi se convirtió en alimento para las arañas. Una nueva especie de monstruos araña había aparecido en el bosque de Brasa Oscura de la ciudad Yan'an, que ahora estaba completamente prohibida. El gobierno emite una advertencia estricta a los ciudadanos para que no entren al bosque de Brasa Oscura. Al bosque Brasa Oscura. ¿Ok? Tomamos nuestro descansito. Mm, Dios mío, también. Y, ok, llevamos Miyakai. Unos 50 segunditos y ya volvemos. ¿Vale, vale?
Y yo creo que será, puede ser que sea otro episodio más, creo. Estoy viendo la duración de este. Puede que sí. ¿No? Perfecto. Monster Pet Evolution, capítulo 38. Solo necesito 3 días. Open saltó esos títulos y hizo clic en el tercer enlace. Esta noticia había sido publicada por la prensa de noticias de la ciudad de Yan'an y fue escrita oficialmente. Pero este tipo de noticias no llevaban demasiada subjetividad. Open analizó el contenido en serio. La idea general era que una especie amenazadora había aparecido repentinamente en el bosque de Brazo Oscura, que tenía un poder destructivo increíble y que le gustaba almacenar alimentos. A diferencia de las pitones, que no se movían después de comer, la nueva araña brutal del diablo gris pasaba una gran cantidad de tiempo buscando comida. Luego ataba a la presa envolviéndola y la llevaba a casa. Por lo tanto, su amenaza era mucho más alta que la de los otros monstruos. Afortunadamente, el gobierno evacuó los vecindarios de los bosques a tiempo, por lo que esta especie no causó muchas lesiones a humanos. ¡Mano! Le salió la tontería. Humanos. La noticia también mencionaba brevemente que la aparición masiva de la araña brutal del diablo gris causó muchas pérdidas de propiedad. Ahora, el gobierno de Chang'an había estado detectando las regiones y hábitos activos de las arañas brutales del diablo gris y descubriendo métodos para manejar la situación. Mientras tanto, el gobierno sugirió que los ciudadanos se mantuvieran alejados del bosque de Brazo Oscura y esperen más instrucciones. Más instrucciones. Al final estaba la evaluación del nivel de amenaza 3 estrellas. Este no era un nivel bajo. El año pasado, cuando un monstruo líder se acercó al centro de Chang'an, su amenaza fue clasificada como 4 estrellas. Son 4 estrellas. Oh, ¿en serio? Pues está fuerte el problema. Está fuerte. Parecía que no podía comprar agujas de Zerojin en el centro recientemente. Esto también recordó a Gaupen que si necesitaba comprar materiales en el futuro, sería mejor hacer una sola compra. De lo contrario, una vez que ocurriera un accidente, estaría en problemas. Bien pensado, bien pensado. Anteriormente, Gaupen pensaba que si compraba demasiado a la vez, sería difícil mantener los materiales frescos. Su refrigerador era pequeño, por lo que estaría bien almacenar docenas de libras, pero definitivamente no era suficiente para cientos de libras. Copen salió de su habitación. En la sala de estar, Tontine estaba trabajando duro en en sus agujas de pino. Si pudiera hacer una comparación de fotos, resultaría obvio que Tontin era una talla más grande que hacía 2 semanas. Oh. Sus huesos grises ahora tenían un brillo gris plateado y se veía más fuerte.
Darcy todavía estaba acurrucado en la esquina. Gaupen lo miró por un rato para asegurarse de que estaba bien. Luego se fue a la cocina. Vamos a tomar sopa de costilla de algas esta noche. Suena curioso. Gaupen planeaba lucirse. Era realmente bueno en esto. Pronto la cocina se llenó de un aroma tentador. El olor se extendió por la sala de estar. Tumbado en el suelo, las antenas inertes de Darcy de repente temblaron. Sus ojos aún estaban cerrados, pero el cuerpo se arrastró a la cocina automáticamente. Dios mío. ¡Pah! Cuando Darcy entró, con los ojos cerrados, golpeó una pata de una mesa. Abrió sus ojos adormecidos, se desvió rodeando la mesa y siguió dirigiéndose a la cocina. Las piernas densas sostenían su cuerpo largo y tembloroso hasta la cocina. Levantó la cabeza mirando a su dueño, que estaba ocupado cocinando. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Hambre! Dos sonidos diferentes resonaron en el cerebro de Gao Peng. Pronto, pronto, solo dame un segundo, respondió Gao Peng, como siempre. De repente se dio cuenta. ¿Este chico terminó de evolucionar? Dio la vuelta. Dio la vuelta. La casilla de datos de Daisy finalmente demostró que su grado había cambiado de excelente a perfecto. ¡Sí! Evolución exitosa. Sin embargo, la apariencia de Daisy no cambió mucho. Gao Peng miró más de cerca. Nada más cambió, aparte de unos patrones dorados extra en sus antenas. Después de la cena, Gao Peng recibió una llamada telefónica del gerente de la compañía de protección de Escudo Azul, Liu Zhenlin. Lamento molestarlo tan tarde en la noche, señor Gao. Liu Zhenlin se disculpó por teléfono. Está bien, no estoy en la cama, no se preocupe. Gao Peng apagó la televisión y preguntó. Gerente Liu, ¿hay una emergencia? Sí, me pregunto si el señor Gao tiene tiempo esta noche. Liu Zhenlin intentó controlar sus emociones, pero Gao Peng todavía sentía su ansiedad. Gao Peng levantó la cabeza y miró el reloj en la pared. Eran las 8 en punto. Sí, si él recibía su dinero, luego los ayudaba a resolver. Era lo justo. Eso sería genial. Muchas gracias. Liu Zhenlin sonaba aliviado. Gao no esperaba mucho antes de que un vehículo comercial negro viniera a recogerlo. Liu Zhenlin estaba en el coche. ¿Eh? ¿Por qué el gerente Liu llegó tan rápido? Preguntó Gao confuso. Señor Gao, ¿ha oído hablar de las arañas brutales del diablo gris recién encontradas en el bosque Plaza Oscura? Sí, he oído algo sobre ellas, asintió Gao Peng. Entonces no voy a volver a explicar la historia. El gobierno ha reunido a muchas compañías de protección, así como a organizaciones privadas, para descubrir los hábitos y las debilidades de las arañas brutales del diablo gris. Nuestra compañía recibió una tarea nueva esta mañana y está a punto de irse en 3 días. Por lo tanto, queremos pedirle de antemano que cuide a nuestras mantis del diablo. Sería bueno mejorar algunas de las mantis del diablo antes de comenzar nuestra misión.
ya que unas mantis del diablo más fuertes pueden aumentar nuestra probabilidad de ganar. Por supuesto, está bien si no son capaces de evolucionar, no importa cuál sea el resultado. No importa cuál sea el resultado. Ayúdenos, pidió Luceilin con seriedad. Si estoy en lo correcto, recuerdo que el gobierno antes no permitía que organizaciones privadas o compañías de protección tocaran estas misiones. Copen se sorprendió. El gobierno solía mantener las misiones en secreto y no permitían a las organizaciones y compañías de protección participar por razones de seguridad social. Estas misiones solían ser realizadas por ejércitos y laboratorios de propiedad del gobierno. El gobierno de coalición celebró una reunión hace días. Han hecho algunas reformas, así como aboliciones. Yu Seilin suspiró. De ahora en adelante, la coalición tomará un camino diferente. Solía suprimir a las organizaciones las organizaciones, las empresas y el crecimiento de todas las fuerzas no oficiales. Pero en los últimos años, la rápida evolución de los monstruos ha estado molestando tanto al gobierno, que finalmente se dieron cuenta de que no pueden luchar solos. Por lo tanto, esta vez cambiaron muchas de las políticas. Como gerente de una compañía de protección, Louis Eileen estaba dispuesto a hacer que esto sucediera. Pronto, el coche se detuvo frente a un edificio. Se bajaron del auto y entraron al edificio. A ambos lados de la puerta, dos guardias de seguridad con uniformes azules estaban vigilando. Junto a ellos había dos mantis del diablo como dos esculturas. La gran plaza detrás del edificio estaba bajo protección. Tres paredes altas rodeaban la plaza, las cuales estaban cubiertas por una malla de alambre electrificada. Gao Peng miró por encima. En esa plaza estaban cientos de mantis del diablo. El ambiente era tenso. Estas son todas las mantis del diablo que tenemos, asintió Louis Celine. Gao dio un paso adelante y miró a las mantis y solo vio casillas de datos densas. Finalmente seleccionó a 10 mantis del diablo. Probamos estas 10 mantis. Buena elección, señor Gao. Yu Seilin levantó el pulgar. Estas 10 eran exactamente las mejores mantis del diablo en la compañía. Oh, qué coincidencia tan coincidente. Escribiré los materiales en un pedazo de papel. Los encontrarás lo antes posible. Si todo va bien, 3 días serán suficientes, dijo Gao Pei sin emoción. Entendido. Después de un corto tiempo, Gao Pei le entregó a Liu Zelin una nota con materiales en ella. Liu Zelin miró la nota y, atreviéndose a no perder el tiempo, inmediatamente envió a la gente a comprar. Les ordenó que prepararan todo en una hora, sin importar cuánto costara. Al haber estado en la ciudad de Yan'an durante tanto tiempo, Liu Zelin había construido sus propias redes. Todos fueron enviados. No tardó mucho en recoger todos los materiales. Señor Gao, los materiales están listos. Liu Zelin estaba empapado de sudor, estaba ansioso y preocupado. Gao Peng no miró hacia atrás y se puso cuidadosamente los guantes y la máscara.
Enfrente de él, una olla grande estaba hirviendo, y el calor le sopló en la cara. ¿Le tomamos nuestro descansito? Vale, perfecto. Perfecto. Pues sí, sí, como se ponía. Como se ponía. Un capitulito más. Más. $50 y ya seguimos mi calle. Sí, como se ponía. Fueron unos 5. Sí es cierto que podría haberme detenido ya y hacer los cuatro capítulos de las novelas, pero al menos me gusta dejar 1 hora y media o así. Y en esos 4 capítulos se llega a la hora y media, perfecto. Si esos 4 capítulos superan la hora y media, perfecto. Pero si en esos 4 capítulos no se llega a la hora y media, ya es otro. Para que se llegue a esa hora. Sí que sí, sí que sí que sí. Master Pet Evolution, capítulo 39. Mantis del Diablo de Hada Lada. Último capítulo de hoy. Si Magina estuviera allí, habría encontrado la escena extremadamente familiar. Había una olla de agua hirviendo, y junto a ella una mesa llena de materiales cortados que parecían ingredientes para cocinar. El agua hidratada, el agua hidrata, por lo que es capaz de nutrir la madera. Los materiales de la mesa consistían principalmente en materiales de madera, con algunos materiales de agua mezcladas dentro. Las mantis del hielo tienen atributos de madera. Gaupen recogió lo que parecía ser la vejiga de nado de un pez en sus manos. Era de tamaño de un puño y era transparente. En esta vejiga de aire había un poco de líquido blanco grisáceo. Tomó una aguja de plata y cuidadosamente hizo un pequeño agujero en la vejiga de aire.
Llenó el líquido hasta que finalmente también salió una semilla. Esta era una burbuja de pescado, un tipo de material que crecía en los árboles. ¿Qué? Es extremadamente resistente y podía soportar altas temperaturas y también era impermeable. ¿Sí? Qué curioso. Vale, voy a tomarme algo. Voy. Go, wow. Chopin mezcló los otros materiales picados y los colocó en la burbuja de pescado. Al darle la vuelta suavemente a la burbuja de pescado, se convirtió en un pequeño bolsillo, envolviendo todos los materiales juntos. Después de atar la abertura de la burbuja del pescado con un nudo muerto, todos los materiales estaban correctamente contenidos dentro de la burbuja de pescado. Repitió estos pasos hasta que llenó 10 burbujas de pescado, antes de ponerlas todas en el agua hirviendo. Este paso era realmente problemático. Necesitaba cocinar los materiales en agua hirviendo, pero al mismo tiempo tenía que evitar que los materiales se contaminaran con el vapor, o de lo contrario se dañarían las propiedades medicinales de los materiales con atributos de madera. ¿Ok? 10 minutos más tarde sacó todas las burbujas de pescado y las colocó en una tabla de madera. Debido a, debido a que el metal supera la madera, no se puede permitir que los materiales medicinales entren en contacto con el metal. O de lo contrario, también se procedería a una contaminación. Usando un cuchillo de vidrio, cortó suavemente las burbujas de pescado. Cuchillo de vidrio. Los materiales medicinales se pegaron después de ser cortados, mezclados y cocinados. Las hizo bolas antes de alimentar con ellas a las mantis del diablo. Después de comerlas, las mantis del diablo comenzaron a temblar antes de colapsar repentinamente. Yacían en el suelo con sus alas moviéndose levemente. El primer paso se había completado. Solo quedaban 2 pasos más. Chopin trabajó sin parar, preparando el siguiente lote de hierbas medicinales. Por la noche, las luces del laboratorio siguen iluminadas. Chopin era el único en el laboratorio, por lo que todos los pasos debían ser completados solo por él. Todos los materiales se pesaban utilizando balanzas electrónicas de alta precisión, con una precisión de 0,01 gramos. ¡A la madre! ¡Qué preciso! El experimento continuó hasta la mañana siguiente, antes de que finalmente se completara. En el laboratorio había 10 mantis del diablo que habían caído en profundos comas. Gopen ordenó todo el exceso de materiales y los arrojó en un ácido sulfúrico concentrado antes de quitarse las máscaras y los guantes. Abrió las puertas del laboratorio afuera. Lu Seilin, que había esperado toda la noche, se despertó cuando abrió la puerta. Se levantó de su silla y se acercó apresuradamente a Gao Ping. Señor Gao, los resultados del experimento debería haber tenido éxito. Deberían poder despertarse por la tarde. Gao Ping estaba un poco fatigado después de trabajar toda la noche.
En ese momento, todo lo que quería era tener un buen descanso. Eso es genial, gracias, señor Gao. Liu Selin asintió repetidamente. Nuestra compañía ya ha organizado una habitación. Si el señor Gao lo requiere, puede dirigirse a la habitación para descansar. Si desea ir a su casa, también tenemos un auto especialmente preparado para enviarlo a casa. Gao Peng pensó por un momento. Por favor, envíame directamente a mi estudio. Perdón por los problemas. Al entrar en su estudio, Gao Peng bajó el respaldo de su silla y lo ajustó en una posición cómoda para dormir. Como de todos modos había pocos clientes, posiblemente podría dormir tranquilo. Tranquilo. Gaupen durmió hasta la tarde, antes de despertarse por sí solo. Como era de esperar, no hubo clientes durante toda la mañana. Vio el mensaje de agradecimiento enviado por Lucerín después de que se despertó. Decía que algunas de las mantis del diablo habían comenzado a evolucionar. Gaupen no se sorprendió, porque las mantis que él había elegido eran las mejores entre todas, y eran las más adecuadas para la evolución. Cada una de ellas estaba en el nivel 20. Con subir solo un grado cumplirían los requisitos para la evolución. Habría sido sorprendente si no hubieran evolucionado. Al otro lado, el corazón de Liu Zelin latía rápido. Una mantis del diablo comenzaba a evolucionar frente a sus ojos. Su cuerpo fue aumentando lentamente en longitud, y su parte posterior, sus alas, se levantaban en lo alto. Un sonido desgarrador salió de su piel cuando un par de alas nuevas y más fuertes emergieron debajo de la piel. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ush! Con un suave movimiento, el líquido que estaba atascado en las alas fue expulsado. Un simple aleteo de sus alas envió el polvo al suelo y desordenó el cabello de Liu Zhenlin. Su cuerpo se inclinó hacia adelante y sus afiladas patas delanteras se hundieron en el piso de cemento. Olas de luz de aspecto borroso rodeaban a la mantis del diablo y se acercaban a su cuerpo una por una. Con cada bola de luz, su cuerpo crecía en tamaño. El proceso de evolución tomó alrededor de 15 minutos antes de llegar a su fin. La mantis del diablo frente a Liu Zenin había cambiado por completo. Su altura era de 1,5 más grande que su tamaño original, y su cuerpo se había inflado al triple de lo que originalmente era. De lo que originalmente era. La cantidad de alas que tenía detrás de su espalda se había duplicado, de modo que ahora tenía dos pares. Dos pares. Sus extremidades lisas y de esmeralda fueron empujadas hacia el piso de cemento, cortándolo tan fácilmente como se corta un bloque de tofu. Su color también se había convertido en un verde jade, como si el monstruo hubiera sido tallado en el jade de la más alta calidad. La mantis del diablo que la rodeaban le echaron un vistazo y retrocedieron cautelosamente.
Las mantis no eran animales sociales. Al enfrentarse a un miembro más fuerte de su especie, no optaban por someterse a él, sino por correr o ocultarse. Entiendo. Mantis del diablo de Jade, alada. Nivel líder, murmuró Liu Selin mientras se subía las gafas. Se sentía como si estuviera viendo una obra de arte distinguida. Antes de que evolucionara esa mantis del diablo, toda su compañía solo tenía un total de 4 mantis del diablo. Cuatro de mantis del diablo evolucionadas. Con este llevaría el número total a 5. Con su evolución demostró que había ascendido con éxito a una clasificación perfecta. Calificación perfecta. En el pasado, Liu Selin se había acercado a otros creadores de monstruo de nivel intermedio antes, pero como las mantis del diablo eran familiares de nicho, tuvieron un poco éxito en mejorarlas. Su única alternativa era acercarse a la división de experimentos del grupo Cielo Sureño, donde había comprado las mantis del diablo, ya que estas mantis fueron creadas por la misma división de experimentos. En el pasado, para mejorar cada mantis del diablo, era necesario gastar enormes cantidades de dinero. Este Gaopeng realmente era una estrella. Este Gaopeng era realmente su estrella de la suerte. Al pensar en Gaopeng, Liu Zelin sintió un ardiente alivio en su corazón. Contratar a Gaopeng para ser el consultor de creadores de monstruos de la compañía era definitivamente la decisión más sabia que había tomado. Antes solo había accedido a firmar el contrato con Gaopeng porque su tío lo había pedido, pero ahora realmente admiraba a este joven, desde el fondo de su corazón. No era claro cuál era la identidad real de Gao Peng, pero su tío le había recordado específicamente que no hablara de más, ni que lo ofendiera. Pero incluso dejando de lado su misteriosa identidad, solo las habilidades de Gao Peng eran merecedoras de la atención de cualquiera. 3 días después, a lo largo del perímetro del bosque de Brazo Oscura, una gran cantidad de soldados ya habían sellado el área interior y habían despejado una gran área abierta fuera del perímetro. Despejado una gran área, despejado una gran área abierta fuera del perímetro. En la parte trasera, numerosos vehículos de artillería estaban listos como frías y enormes bestias de metal. Parecían haber parecía haber rastros de fuego de cañón a lo largo de los bordes del bosque. Nos complace tenerlos a todos aquí, dijo el representante militar a su gran audiencia. Había unos pocos grupos de personas frente a él, cada uno claramente separado del otro, y cada uno dividido en unos pocos equipos propios. Dentro de este grupo de personas, los de la Compañía de Protección de Escudo Azul eran los más llamativos. Dentro de sus filas había 8 mantis de gigantes de color verde jade, que eran muchos más grandes que las mantis del diablo que la rodeaban, y atrajeron la atención de los grupos circundantes. Una mantis del diablo normal medía 2 metros de altura, pero estas mantis del diablo de jade aladas alcanzaban una altura de casi 3 metros. Su presencia trajo una inmensa sensación de opresión a todos a su alrededor. 8 familiares de nivel líder.
Cada una de las organizaciones a su alrededor envió solo 3 o 4 familiares del nivel líder. Después de todo, no había manera de que pudieran enviar a toda su fuerza en una sola misión. De acuerdo con los experimentos que hemos realizado en algunas muestras vivas que fueron capturadas, hemos encontrado que la debilidad de la araña brutal del libro gris es el fuego. Ellos reaccionan claramente con terror ante las llamas. Yo creo que el fuego es la debilidad de todo el mundo, si te soy honesto. ¿Estás listo, Miyikai? ¿Listo, listo? ¿Listo, Calipso? ¿Listo, Calipso? ¿Vale, vale? Perfecto. Entonces, yo ya me estoy yendo, pero como siempre debo verificar algo. Ya, nos vamos. ¿Vale, Miyikai? Perfecto. Perfectísimo. Se les quiere muchito. Muchito, muchito. Sí, luego, pues ahora sí, Miyikai. Muchas gracias por pasarse por aquí. No se olviden de seguirme para crecer aún más. Por todo el mundo, todo el mundo. Y pues sí, eso sería todo. Este fue Luis. Se les quiere mucho. Y pues sí, bye bye.